Iniciativa Popular Canaria advertía el pasado mes de octubre del 2020 que el incremento de la llegada de inmigrantes irregulares magrebíes por aquellas fechas a Canarias respondía a una política planificada por la monarquía alauita de chantaje al gobierno español para obligarlo a reconocer oficialmente la supuesta marroquinidad de su antigua colonia del Sáhara Occidental. Decía Iniciativa Popular que dicho aumento repentino del 10% del total a más del 50% sería el preámbulo de una igualmente planificada avalancha migratoria de mayor envergadura, denominada por los propios círculos del poder alauita cercanos a Mohamed VI como la Marcha Azul, en recuerdo de la Marcha Verde enviada por Hassan II en 1975 contra el entonces Sáhara español. Ante la pretensión marroquí del reconocimiento español de su soberanía plena sobre el Sáhara, la acogida humanitaria del secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital de Logroño, fue valorada como claramente incompatible con tal reconocimiento, originando como primera y para muchos imprevisible respuesta, en nuestro caso totalmente previsible, la avalancha humana organizada desde Rabat, movilizando a más de 8.000 de sus súbditos, fundamentalmente niños, sobre el enclave de Ceuta, dejando en evidencia la ingenuidad de quienes tacharon de sensacionalista lo que decía Iniciativa Popular Canaria en octubre de 2020. Hoy todos ya asumimos resignadamente que las condiciones para una marcha azul están sobradamente decantadas. Evidentemente, el nombre atribuido a una llegada masiva y teledirigida de marroquíes magrebíes a las islas en un corto periodo de tiempo no implicaría necesariamente, al menos en principio, ninguna reivindicación territorial de Marruecos sobre Canarias, tal como lo implicaba la Marcha Verde respecto a la otra colonia vecina con la que compartíamos la llamada África Occidental Española. En este caso, la maniobra de presión sobre España respondería a su carácter de potencia administradora, reconocida por la ONU de dicho territorio no autónomo, y tal reconocimiento adornado con un estatuto de autonomía al pueblo saharaui que sería decisivo para Rabat. ¿Hay condiciones para implementar la Marcha Azul? Yo creo que como condiciones sobran. Solo depende de un giro del pulgar derecho en el trono de Mohamed VI, en el trono de Rabat. Los puertos de Sidi Ifni, Tantan, Tarfaya, El Aaiún, Borjador y Dakhla, todos muy cercanos a Canarias, excepto el último, sirven de base a miles de pateras normalmente dedicadas a la pesca artesanal, pero susceptibles de ser utilizadas para la planificada avalancha humana. Excepto desde Dakhla, la llegada a las costas sur-sureste-este de las islas más orientales se produciría en el mismo día de zarpar. Hay un dicho que decía: de Canarias a Berbería, por los berberiscos, se va y se viene en el día. Eso decían los costeros. Nosotros hemos dicho en múltiples ocasiones qué ocurriría si, teniendo en cuenta el escaso control de nuestras fronteras en Canarias, una noche de estas, de repente los marroquíes se plantan en la isla de Lobo, que es una isla prácticamente deshabitada, y la ocupan. Lo hemos dicho en uno, en dos y en tres vídeos. En fin, en las comarcas cercanas a estos puertos, a los puertos marroquíes, sin necesidad de recurrir a otras regiones de Marruecos, sobreviven, o malviven, habría que decir, centenares de miles de marroquíes en situación de pobreza extrema. La mayoría, como hemos visto aquí en la llegada de los supuestos menores, jóvenes ociosos que no atisban porvenir alguno para sus vidas, sin ningún tipo de distracción o diversión asimilable a las que por internet ven disfrutar a sus homólogos europeos y ven disfrutar a sus propios amigos cuando, graciosamente, llegan a Canarias y les damos
todo lo que hay que darles para que se sientan cómodos. De entre ellos, los que pueden reunir el dinero necesario terminan contactando con los traficantes de migrantes para, protagonizando el ya histórico fenómeno de las migraciones irregulares sur-norte, llegar a Canarias. En el caso de la Marcha Azul, no necesitarán pagar nada, solo tener la baraca, la suerte, de ser seleccionados por los servicios secretos marroquíes. Por cierto, hemos dicho en multitud de ocasiones que hay que cerrar el consulado marroquí en Las Palmas de Gran Canaria, que es un nido de espías que tiene más controlado el consulado a los policías españoles que los policías españoles a los espías marroquíes. Las cifras que se manejan para esta avalancha marítima planificada rondarían las 50.000 personas en una primera oleada, que se reactivarían en función de la evolución del fuego cruzado, de momento solo diplomático, entre España y Marruecos. Por otra parte, ante su eventual repatriación, como ya hemos visto en esta última ola del pasado trimestre de 2020, las autoridades marroquíes no se mostrarían tan colaborativas como en el reciente episodio de Ceuta. Maniobrarán, seguro, para cronificar el problema en unas islas que, a fin de cuentas, ya han sido acondicionadas por Madrid como macrocárcel para migrantes africanos. Es decir, metería la Marcha Azul, un caballo de Troya, un ejército infiltrado dentro de las Islas Canarias, dentro de las fronteras de España. Nosotros tenemos que reconocer, y lo vemos continuamente en los comentarios que nos hacen llegar al hilo de nuestros vídeos, que para Mohamed VI sus súbditos solo son carne de cañón. Lo hemos visto con la utilización de niños prácticamente ahogándose al cruzar el Espigón en la playa del Tarajal en Ceuta. Estas migraciones masivas, planificadas por Rabat, actúan además en beneficios de obra para sus intereses, ya que disminuyen la problemática originada por la marginalidad en origen, es decir, en Marruecos, actuando como válvula de escape y cortina de humo frente a posibles estallidos sociales. Con este tipo de maniobras, el reino alauita demuestra su total falta de escrúpulos para aprovechar la miseria y el subdesarrollo que su propio sistema económico-social neoliberal y feudal genera sobre los sectores populares marroquíes. Solo consideran a sus súbditos, que no ciudadanos, repetimos, como carne de cañón a utilizar para mantener sus privilegios, los privilegios que están alrededor de la corona marroquí, y consolidar su expansionismo territorial, o lo que es moísmo, buscar el Gran Marruecos. Decía también Iniciativa Popular Canaria que tenía muy claro que no se debía caer en el error ingenuo o interesado de culpabilizar a las víctimas de la sobreexplotación laboral y a la exclusión social sufrida por millones de madrevíes que se ven empujados a la inmigración como única forma de supervivencia. Solo están ejerciendo su derecho a emigrar en busca de una vida mejor, reconocida por la Declaración de los Derechos Humanos, pero utilizada por Marruecos para, en medio de esas personas que necesitan y están buscando una vida mejor, colocar a multitud de miembros del ejército marroquí, entre los que llegarían y ya han llegado a las Islas Canarias. El reconocimiento español de la supuesta marroquinidad del antiguo Sáhara español cerraría el círculo de los planes de Rabat tras decantarse ya a Estados Unidos en tal sentido, lo hizo Donald Trump antes de que finalizara su mandato, entre otros motivos como compensación al establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel. Pero este absoluto desprecio del proceso de descolonización auspiciado por la ONU responde al interés de Washington en dar una patada al tablero de la actual legalidad multilateral al no resignarse a su pérdida de influencia mundial en favor de otras potencias, que configuran el actual escenario multipolar internacional que, como China, que ya tiene bases instaladas en el África Oriental, las quiere tener ahora en el África Occidental. Más concretamente, en el noroeste africano, Estados Unidos, su alianza con Marruecos trata de contrarrestar
la creciente influencia de los chinos en el continente africano con el establecimiento de la base de Africón en Tantán, frente a Canarias, para controlar el Sáhara y el Sahel, y la proliferación de maniobras conjuntas aeronavales y terrestres como las de la sexta flota de Estados Unidos a mediados del pasado mes de marzo, frente a su costa sur y noroeste de Canarias, apenas a pocos kilómetros de la isla de Lanzarote, o las previstas para dentro de unos días en junio en el Sáhara, llamadas León Africano 21, como otra vuelta de tuerca desafiante de la legalidad internacional a realizarse en una estrategia de no descolonización. La pugna de intereses entre España y Marruecos tiene muchos frentes, comenzando por las demandas territoriales de Rabat sobre los enclaves que no están bajo el paraguas de la OTAN, sobre los enclaves africanos de Ceuta, Melilla y el Peñón de Vélez de la Gomera, las Islas Chafarinas y los islotes de Alucema, Laila y Perejil. Recuerdan, ¿verdad? Perejil. Respecto a sus reivindicaciones jurisdiccionales marítimas, en lo referente a dichas posesiones norteafricanas, parten del nulo reconocimiento de la soberanía española, trazando sus líneas de base rectas en el Mediterráneo desde puntos de base situados en territorio hoy español, como Punta Almina en Ceuta o Islas del Congreso y del Rey en Chafarinas, y encerrándolas en aguas interiores marroquíes, saltándose toda la legalidad internacional. Esto, además, permitido por España. Por todos los gobiernos de España, fuesen estos del signo que fueran. Por otra parte, continúa sin delimitarse las medianas entre las costas atlánticas de ambos países, al oeste del estrecho, la del propio estrecho y la del Mediterráneo hasta Argelia. Respecto a la delimitación de la mediana entre los espacios marinos generados por la costa del sur de Marruecos, hasta la frontera norte del Sáhara Occidental, y los generados por Fuerteventura y Lanzarote, Marruecos es Rabat, en una de las dos leyes aprobadas en diciembre de 2019, eliminó, sin que España dijera nada, la mediana equidistante que estaba contemplada por su ley anterior de zona económica exclusiva de 1981, dejando pendiente de negociar una mediana equitativa que pretende desplazar lo más posible hacia el oeste, es decir, hacia las Islas Canarias. Y España, a pesar de que desde aquí también, desde este medio, dijimos que en 2019 aquellas leyes que Rabat puso en funcionamiento eran un peligro para Canarias, España hizo caso omiso de las mismas. Y España tiene argumentos para contrarrestar todas estas variables marroquíes que lo único que hacen es comprometer una relación de buena vecindad. Y como correlato de su ocupación del Sáhara, pretenden delimitar sus espacios marítimos que se solapan con los generados por las islas, incluyendo, en este caso, las ampliaciones de la plataforma continental, zonas muy ricos en nódulos polimetálicos, tierras raras pesadas y minerales estratégicos de gran demanda para las nuevas tecnologías, sobre todo en la Unión Europea, altamente dependiente de los mismos. A estas controversias territoriales y jurisdiccionales se añaden otras como la competencia en la Unión Europea de sus producciones hortofrutícolas, cuyas concesiones a Rabat, apadrinadas por Francia, han arruinado el sector hortícola canario, tomate y pepino, y han aumentado el tráfico de drogas a Andalucía y Canarias, siendo Marruecos el primer productor mundial de hachís. En dicha confrontación poliédrica, la posición negociadora española no puede ser más débil. Siempre ha sido débil, todos los gobiernos de España han sido débiles. Por una parte, Rabat tiene la llave de la llegada a Europa de buena parte de la inmigración irregular africana, incluida la suya propia, lo que maneja según su conveniencia en cada momento, no siendo menos importante el fenómeno yihadista marroquí, que ya ha tenido consecuencias muy graves en España. Es una opinión personal,
Pero aquí quiero recordar aquello que decía Aznar, que los atentados fueron de Atocha en 2004, no fueron en desiertos y montañas lejanas. Yo digo, fueron pergeñados en desiertos y montañas muy cercanas. Y por otra parte, es evidente la dependencia de la pesca andaluza del caladero marroquí hasta Kenita, mientras otra parte importante de la flota depende del caladero saharaui, administrado, de hecho, por Marruecos. Esto sin que España y la Unión Europea diga tampoco absolutamente nada, gracias, repetimos, al apadrinamiento de Francia con Marruecos. O quizás no se dice nada en función de las cuantiosas inversiones españolas cuya rentabilidad, según entiende España, debe garantizarse por encima del daño que se está haciendo a Canarias. Esta debilidad negociadora pretende enmascararlo con su condición de miembro de la Unión Europea, España, que evitaría los desmanes de Rabat bajo amenaza de retirarle sus ayudas, cosa que no va a ocurrir nunca, jamás. Pero más allá de las declaraciones grandilocuentes de Bruselas, es muy notorio que en la vida real siguen practicando su habitual política de chantaje a su antojo. No en vano, cuentan con muy buenos amigos como Francia, repetimos, como Francia, sin olvidar su privilegiada relación con Estados Unidos en plena luna de miel geoestratégica, como hemos dicho anteriormente. Resulta además paradigmática la inutilidad del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2016, sentenciando que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos, y la ilegalidad de la aplicación del Tratado de Asociación con la OE, con la Unión Europea, en dicho territorio y sus aguas. Esto, para Mohamed VI, es su papel higiénico. Pero no solo se trata de reconocer la debilidad española frente a Marruecos, sino también de constatar que Canarias siempre termina pagando las consecuencias como moneda de cambio para compensar los desacuerdos hispano-marroquíes. Recordemos el desmantelamiento de nuestro sector pesquero, el canario, tanto a nivel extractivo como de la industria conservera, con grave retroceso de nuestra actividad portuaria, o la citada desaparición del sector tomatero por las concesiones otorgadas a las exportaciones marroquíes, que pagan salarios de miseria, que tienen a sus trabajadores en unas condiciones miserientas y que por eso no hay forma de competir con ellos. También hay que hacer referencia al silencio cómplice de Madrid, que no se atreve a depositar una mísera nota verbal ante la ONU por la aprobación de nuevas leyes marroquíes que pretenden, como ya hemos dicho antes, usurpar nuestros derechos marítimos, los derechos marítimos de los canarios, en definitiva, de España. No en vano, la compraventa de pueblos ha sido práctica histórica habitual de algunos de nuestros gobiernos y algún que otro rey en España. Hay que hacer referencia cuando hablamos de las relaciones de España con Estados Unidos porque fueron bien en un momento determinado. Pero no hay que olvidar que la Florida, el estado de Florida, fue vendida a Estados Unidos en 1819 por $5 millones tras colaborar previamente en sofocar la proclamación de independencia de 1817 del pueblo semínola y criollo, auspiciada por Simón Bolívar. Se produjo después el atentado de falsa bandera del Maine en el puerto de La Habana. Por consiguiente, Cuba y Puerto Rico fueron entregadas después de una guerra de Cuba insalvable para España a Estados Unidos y no a las fuerzas nativas que aspiraban a la independencia. Y en 1898, con la firma del Tratado de París, en el que España aceptó garantizar el respeto de las propiedades de los peninsulares españoles en Cuba, pero no las de los canarios, tremendo esto, en Clares, Puerto Rico, el ejército español, después de rendirse a Estados Unidos, aplastó
la proclamación independentista puertorriqueña y más tarde Filipinas y Guam también fueron vendidas a Estados Unidos por 20 millones de dólares, incluyendo en esa venta a Puerto Rico, las Islas Marianas, las Carolinas y Palau, que se vendieron a Alemania por 25 millones de pesetas, fíjense ustedes, en 1899. Más recientemente, 1975, el pueblo saharaui fue entregado, gracias a la gestión de Juan Carlos I, a Marruecos y a Mauritania, sin decir absolutamente nada, a pesar de que el ejército estaba en condiciones de impedirlo, en aquel momento sí, ahora ya no, por la brava. Ahora bien, todo esto que estamos hablando tiene consecuencias graves para Canarias, porque en realidad Canarias debe dejar de ser moneda entre España y Marruecos, y debe dejar además de ser un instrumento para potenciar el escaso protagonismo internacional del Estado, que nos utiliza como si fuéramos unos árbitros del bloque imperialista en el oeste africano, a costa de poner en riesgo nuestra seguridad, la seguridad de los canarios, y vocación de pueblo pacífico, solidario y amante de la cooperación al desarrollo. Por todo lo anterior, si nosotros ahora tuviésemos que decidir, estoy hablando de los canarios, ¿qué futuro queremos? Lo tendríamos difícil. En Canarias hubo un movimiento de carácter independentista ya hace unos años, liderado por Antonio Cubillo, que apenas tuvo repercusión en la mayor parte de la sociedad de las Islas Canarias. Ahora bien, teniendo en cuenta que Marruecos está haciendo lo que le da la gana con España, teniendo en cuenta que España no hace lo que debe hacer respecto de la seguridad de las Islas Canarias y de todo lo que nos rodea, ¿qué puede pasar si en un futuro, no a largo plazo, sino a corto o medio plazo, los canarios se dan cuenta que con España no hay nada que hacer y deciden optar por otra vía? ¿Qué diría? ¿Qué diría el Estado español y nuestro gobierno? Tenemos claro que la mayor parte de la sociedad, la práctica totalidad de la sociedad canaria, quiere seguir siendo España. Pero al mismo tiempo, y sobre todo en las últimas fechas, estamos comprobando, todos los canarios, que las Islas Canarias, y sobre todo a este gobierno ahora, este archipiélago no le importa absolutamente nada. Por lo tanto, piensen que en el futuro puede haber otras opciones, por muy disparatadas que algunos lo vean, que todavía haga peor la situación que vive el archipiélago. Y de eso no serán responsables los canarios, serán responsables los gobiernos del Estado español.